Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y sanadora espiritual, Yvonne Richards, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema el proceso de dejar ir. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Estoy feliz con el tema porque algo que no se nos enseña, lamentablemente, desde pequeños, es el aprender a dejar ir. Creemos que mientras más me aferro, mientras más creo que algo es mío, más probabilidades hay de ser feliz, de ser abundante, de tener control, de yo que sé qué tanta cosa ha ideado la mente humana, que cuando se nos presenta la oportunidad o es indispensable que para seguir avanzando soltemos, dejemos ir, empieza a colapsar la persona, ¿verdad? Porque se siente como que le están arrancando algo que es de su propiedad. Así es, este es un tema, para mí es fascinante porque el dejar ir, bueno, primero preguntémonos qué es lo que estamos dejando ir, ¿verdad? Muchas personas, todos pasamos por ese apego, ese aferrarnos a algo que creemos que afuera de nosotros nos da validación, nos da seguridad, nos da confirmación de quiénes somos. O también en este apego vamos pasando por etapas en la vida donde hay circunstancias que son muy agradables y cuando pasan nos aferramos a ellas. Uh-huh. Entonces, el problema, el gran obstáculo de aferrarnos es que perdemos libertad. No somos libres una vez que estamos aferrados, obsesionados o apegados a algo, ¿verdad? Podríamos decir que son energías en las cuales nos quedamos atrapados o energías que nos empujan hacia direcciones a las cuales no queremos o no deberíamos ir. Al quedarnos atrapados con estas energías y querer aferrarnos a una emoción, a una persona, a un objeto, a una circunstancia, entonces nos vemos como nuestra atención y toda nuestra energía está enganchada en ese apego. Tiene como la gravedad, nos jala hacia su órbita y entonces somos incapaces, no tenemos ni la energía, ni la visión, ni la distancia que se necesita para poder entonces ver qué otras direcciones podemos tomar. Y muchas veces nos vienen mensajes, señales y no las vemos porque estamos con la mirada, la energía puesta en una cosa en nuestra vida y entonces todos estos maravillosos mensajes nos pasan por encima y no los vemos. Somos incapaces y porque la distancia en el apego y en ese aferrarme es tan cerca y está tan llena de desesperación, de frustración, de angustia o de un altísimo placer. Entonces, esto nos cega para otras opciones y también nos interrumpen para ir en direcciones que queremos ir. Tal vez queremos lograr algo, pero como estamos aferrados a esto, no logramos abrir otra puerta porque no logramos cerrar esta. Entonces, el aferrarnos a algo nos desubica de nuestro presente, nos desubica de nuestro poder personal y nos enganchamos en una energía y en una órbita que no es sana. Entonces, el apego o la gravedad, este jalarnos que sentimos en el apego, nos sentimos jalados hacia esa órbita, ¿verdad? Y no podemos liberarnos de ello, sentimos o creemos que no podemos liberarnos. Entonces entramos en
nosotros mismos nos atrapamos en situaciones que se repiten y crean círculos viciosos, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, hay dos tipos de, diría yo, para poder generalizar un poco, pero no se puede generalizar, pero hay dos tipos de persona, ¿no? El que está apegado a algo y está consciente que está apegado a algo y quiere la libertad y dice, ok, yo ya pasé mucho tiempo en este círculo vicioso, o yo ya estoy cansada de mí misma en esta situación, veo que no me lleva a ningún lado, yo la verdad es que quiero romper con esto. Ok, este es un tipo de persona. El otro tipo de persona, que es el más triste caso, es en el término, porque no logran verse, son las personas que se apegan voluntariamente y dicen, si yo no me aferro a esto, yo no puedo vivir. Si este hombre no está en mi vida, yo no puedo vivir. Si me quedo sin trabajo, no soy nada. Si esta oportunidad no me sale, no sé qué voy a hacer. Nos aferramos a un resultado en forma voluntaria, pero no vemos que estamos aferrados. Hay una inconsciencia, no notamos la magnitud de nuestro apego. Y está también el tipo de persona que está pasando por una crisis en el cual quieren salir de la crisis rapidito. Entonces, estamos pasando dolor, mucha incomodidad, mucha frustración y queremos dejar ir ya. Hace unos días tenía una señora aquí conmigo y me decía, Ivo, mire, yo quiero pasar de esto, pero ya, ¿cómo suelto esto? Entonces están los urgidos, por llamarlos así. Sí, exactamente, yo también me sonreí, ¿verdad? Pero entonces para que veamos y empecemos a hacer conciencia en dónde estamos. Okay. ¿Qué hay en las personas más desesperadas, Ivonne? Los urgidos, dirías tú. ¿Qué es lo que está faltando adentro? Para entender que el proceso de dejar ir va por fases, que es algo que se va a ir dando poco a poco. Una cosa va ligada a la otra y entonces sucede que finalmente soltaste, ¿va? Sí, sucede porque estamos acostumbrados primero a una gratificación inmediata. Nosotros estamos acostumbrados a que abrimos el celular y tenemos acceso a las cosas rápidamente. Entonces, esa gratificación inmediata, hay una gran intolerancia a lo que no viene en forma inmediata. Y también otra razón podría ser el temor a permanecer por mucho tiempo en un estado que es incómodo, que no tiene forma, porque cuando uno pasa las crisis, las noches oscuras del alma, son periodos de gran metamorfosis, pero es como que te estás quitando una piel y viene otra, pero uno no sabe qué viene, no sabe qué se va a manifestar en el futuro. Hay mucha incertidumbre y hay mucho dolor de los desprendimientos que están sucediendo. Usualmente, cuando pasamos por periodos de crisis o de dolor, es porque, y no quiero generalizar, pero en muchas ocasiones sucede porque no vimos las señales a tiempo. Y entonces la vida se encarga de desapegarnos cuando no estamos en nuestro camino de nuestra historia personal. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar necio, desde hace rato estás sintiendo que debes cambiarte de trabajo, que esto ya no es lo que tú tienes que hacer, pero por temor a perder el salario, son cosas reales, ¿no? Por inseguridad, por el temor al cambio. Entonces no escuchamos esa señal. Entonces vienen periodos de grandes encrucijadas donde decimos, bueno, ¿me quedo en este trabajo o no? Pero estoy tan necio y me quedo por años, y protesto por años, y me quejo por años. Pero llega un momento en que si ese trabajo no es parte de mi historia personal para mi evolución, para mi desarrollo, para mi mejor versión y para que yo pueda vivir mi potencial al máximo, si tú no te quitas la situación, la vida te quita. Entonces, cuando estamos en etapas de crisis, estamos muy adoloridos porque es un desprendimiento a la fuerza.
pero nos podemos apegar a las emociones del momento, podríamos apegarnos a un rol de víctima, podríamos apegarnos a lo que era y ya no es, al pasado. Y entonces, cuando hablamos del grupo de los que les urge salir y soltar ya, pues ahorita, hay una gran incomodidad de permanecer en estas emociones negativas por mucho tiempo. Es natural sentir que uno quiere salir de una situación que nos causa dolor, ¿verdad? Pero, como tú muy bien decías, Carolina, dejar ir es un proceso. Y en, digamos, círculos espirituales se habla muchísimo del letting go y del dejar ir. Pero hay una complicación en torno a esta idea, porque no podemos dejar ir solo intencionando dejar ir. La intención es el principio básico de decir, ok, que te hablaba de este grupo que dice, ok, yo he estado en esta situación por mucho tiempo, ya no me puedo permitir más. El dolor de permanecer en ella es más que el dolor de irme y de retirarme de esta situación. Uh-huh. Ok, pero con decirlo no basta. El problema de dejar ir y de entrar, por ejemplo, inmediatamente hay meditaciones maravillosas, hay procesos, ejercicios para dejar ir. Todo eso está muy bien, pero lo que tenemos que tener cuidado es desde qué lugar estamos queriendo desprendernos. Sí. Y si es con esa urgencia, ok, voy a hacer la meditación, qué linda, pero yo espero que hoy, después de que la haga 3 veces, ya en la noche me siento mejor y ya voy desprendiéndome lo más rápido posible. Y no funciona así, porque en vez de querer refinar nuestras habilidades para poder soltar, creo que lo mejor sería entender total y completamente de qué y por qué nos queremos desprender de algo. De qué realmente nos estamos desprendiendo. Porque hay una etiqueta muy obvia, y yo puedo decir, por ejemplo, si una pareja me deja y yo me quiero desapegar de él o de ella, en realidad no es de él o de ella que yo me quiero desapegar. Me quiero desapegar de la seguridad que me daba, quizá, o de la validación que sentía, o de la compañía que sentía, y quiero desapegarme de mi temor a la soledad. Mira eso que estás diciendo, qué importante cuando uno cree que es de la persona, sino es de los beneficios que recibía mi ser de estar ligado a esa persona. Correcto. Igualmente a un trabajo, igualmente a un carro, igual. A cualquier cosa. Claro, pero no podemos soltar lo que no sabemos a lo que estamos aferrados. No podemos soltar algo que no sabemos que estamos soltando. Y habrá gente que no se va a dar cuenta nunca, Ivonne, o tiene que dolerte mucho, o hacerte tocar fondo para ver si ahí reaccionas y dices, ok, vámonos, salgamos de aquí porque aquí no se va para otra parte. Sí. Y hay gente que vive toda su vida apegada y nunca suelta. Y esa es la historia de su vida, lo cual es triste porque entonces, como decía, al estar aferrado aquí yo no puedo vivir mi potencial, no puedo alcanzar cosas importantes en mi vida, ¿verdad? Sí. Yo me he dado cuenta de algo, Ivonne, en el transcurrir de mi intención ya de sanar y evolucionar, que podemos dejar ir o soltar desde el amor, desde el enojo, desde el miedo, desde la tristeza, pero cuando no es el amor, sino que es el enojo, el miedo, la tristeza, son como hacer las cosas a medias, o es como un maquillaje, nada más. El que dice que ya solté, ya no me importa, no, haces del diente para afuera y por dentro va todo el calvario, porque cuando lo hacemos desde el amor, lo hacemos con gratitud, porque así haya sido un desastre mi relación o mi trabajo o lo que sea, algo aprendí, Ivonne, algo me tiene que dejar para mi crecimiento. Entonces, cuando yo puedo bendecir y agradecer lo que pasó, puedo seguir con mucha más calma,
más paz de saber que no fue en vano lo que pasó y que algo más viene adelante, si con la mente positiva, ¿verdad? Que algo más, que algo mejor viene para mí. Correcto. Todo lo que tú estás diciendo es muy correcto, porque el soltar, para llegar a soltar en el amor, es un proceso. Yo no puedo pretender soltar en el amor cuando estoy en medio de la crisis del desprendimiento. No, cuando me siento triste, cuando me siento enojada, cuando me siento frustrada, traicionada. Yo creo que no es posible soltar en ese momento, hasta que honramos nuestras emociones y hasta que entendemos el rol que nosotros tuvimos en esta circunstancia, el rol nuestro en ese apego y entender qué debilidad mía me llevó a pegarme de esa manera. Pero en nuestros mecanismos de defensa, Carolina, haz de caso que somos un queso suizo. Has visto que los quesos suizos tienen aquellos agujeros, ¿verdad? Bueno, todos traemos estos agujeros, estos vacíos, estas carencias, si lo quieres ver así, tanto psicológicas como emocionales, como físicas, pero nos negamos a querer ver esos agujeros en nosotros mismos. Lo que nos urge siempre es llenarlos de algo. Entonces, por ejemplo, si hablemos de un agujero, un ejemplo de un agujero, si yo me siento, tengo un proyecto que hacer, tengo algo que lograr, pero yo me siento que no soy capaz, que soy débil para poder hacer este proyecto o cumplir esta tarea. Y esta tarea no solo es de hacer, estoy también hablando de ser. Digamos, por ejemplo, que fui invitada a hablar públicamente en algún lugar. Y eso va a ayudar mi carrera y en realidad me atrae desde una perspectiva, pero yo creo que yo soy demasiado nerviosa y yo no logro hablar bien cuando estoy en público, me da miedo que se note en el micrófono mi respiración. Entonces, ahí estoy apegada a esta debilidad que tengo, porque me define, porque me ha pasado antes y yo ya me creé la etiqueta de yo no puedo hablar en público. Entonces, en ese momento, como estoy invitada y como tengo que ir, jalo algo de mi ambiente que me ayude en ese momento a llenar ese agujero para poder salir de este compromiso que tengo acá. Entonces, puedo conseguirme un coach que explica, que habla en público y que me ayude. Podría yo también usar tapping para ayudarme a manejarme los nervios. Es decir, hay una serie de técnicas. Puedo meditar, puedo programarme, puedo hacer un montón de cosas. Y finalmente llega el día y salgo del asunto. Ok, yo hice lo que cualquier persona funcional hace. Pero a mí me interesaría más saber por qué me siento tan vulnerable y tan nerviosa cuando hablo en público. Si yo no me hago esa pregunta y no la investigo y llego al fondo de mi inseguridad, voy a pasar con ese agujero toda la vida, porque ahorita lo llené como con 20,000 técnicas para poder lograr y sobrepasar esto, pero yo no me vi en el espejo y dije, ok, esto yo lo quiero parar, yo quiero cambiar mi conducta, pero quiero entender mis emociones, de dónde viene esta inseguridad tan profunda que yo tengo. Lo mismo sí, y tú lo habrás escuchado mucho en el ambiente de la radio, con tus entrevistas, yo me he encontrado con una cantidad de mujeres que no logran dejar ir al hombre que ya les dijo que no las quiere, tanto verbal como no verbalmente. Esta historia la hemos oído aquí, tú y yo me imagino que tú también, y yo en mi práctica también. Sí. Bueno, la pregunta a hacerse no es ¿por qué me dejó? ¿Por qué no me quiere? No es continuar siguiendo al hombre en las redes sociales o en persona, o empezar a
obsesionarse con el por qué me dejó y qué está haciendo. Y este es un apego muy, muy dañino, ¿verdad? Pero entonces yo, en vez de entrar a trabajar lo abandonada que me siento o lo traicionada o la víctima que soy de este hombre, yo empiezo a ver por qué tiene tanto significado para mí que él se haya ido. ¿En qué lo estoy traduciendo? ¿Qué hay en mí que se activa esta desesperación, esta codependencia, esta necesidad de tener a este hombre en mi vida? Entonces, esas son las preguntas de alto calibre que nos tenemos que hacer cuando queremos desapegarnos de algo. ¿Qué me mantiene aquí? ¿Por qué me obsesiono? ¿Por qué esto es tan vital para mí? Porque el problema de apegarnos a algo, sea una persona, una circunstancia, un objeto, es que sobre eso yo no tengo control. Y eso allá afuera siempre se va a transformar. Entonces yo pierdo mi fe, pierdo mi confianza cada vez que esto se transforma, porque ahorita yo lo quiero exactamente así, estoy apegada al hombre como yo lo imagino. Pero él ya se fue, él va a saber en qué está, pero yo me quedé con esta imagen de lo que él debería haber hecho. Entonces, dime. Con las expectativas que tenías también, con las historias que te vendiste anticipadamente de todo lo que ibas a vivir y a compartir con esa persona, Ivonne. Claro. Y también, ¿cómo se llama? Anotaba yo aquí en mi papelito que cuando se terminan las relaciones, ya sea que él es el que se queda sufriendo más o ella es la que se queda sufriendo más, que se van sin explicación o la explicación que está dando no me justifica lo suficiente para entender que tú ya no quieres estar conmigo, ¿verdad? Entonces, no, pero yo quiero que lo llamo, le escribo, le algo para que me explique. Mentira, no va a haber explicación que te den, que llene, dirías tú, en el queso, ese agujero que estaba ya generado o que ahorita se está haciendo visible por toda tu carencia, porque tu autoestima está baja. Hoy compartí yo en el Facebook esta frase que me encantó, que dice, aquí está, espérate, cuando los demás ven cómo te amas, saben la forma en que te deben amar. Entonces, así que como tú te tratas, así te tratan, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, Ivonne, que tenemos hasta el concepto equivocado del amor. Entonces, correcto, cualquier porque el amor cosa es amor. Sí, ¿sabes cuál es tú estás hablando de algo muy importante y este es uno de los grandes pasos del proceso de el desapego, del dejar ir, y es la aceptación. La aceptación de que las cosas sucedieron como sucedieron, o la aceptación en el ejemplo que tú nos pones que no vamos a tener las respuestas. El que alguien nos dejó colgados, como ahora se habla en las redes sociales, hizo ghosting, que te dejan hablando solo y se van y se desaparecen y tú no sabes, no te explicaron nada. Y esto es mucho más difícil cuando has tenido una relación de años o de meses. Entonces, ¿qué hago yo cuando un hombre o una mujer toma esta actitud poco íntegra, ¿verdad? Porque no estamos justificando a la persona, ¿verdad? La actitud de irte y dejar a una persona colgada es absolutamente inaceptable, ¿verdad? Entonces, pero eso ya me da mi información, que mis afectos yo los tenía puestos en una persona poco digna, poco honorable. ¿Qué más respuesta necesito que esa? Lo que me corresponde es lidiar conmigo misma y decir, ¿qué en mí atrajo a este tipo de persona? ¿Qué hay en mí? ¿Qué carencia o qué vacío o qué agujero debo llenar para que esto no vuelva a pasar? En realidad te voy a dar una lista de preguntas que nos podemos hacer para indagar sobre esta situación de la cual me quiero desapegar para poder entenderla mejor y eventualmente vamos a llegar al regalo que nos da. Es que cuando nos respondemos honestamente a esos cuestionamientos que tú nos vas a compartir ahora, Ivonne,
somos, o sea, es como que la verdad estuviera oculta bajo la tierra, pero como planta empieza a emerger y se hace visible y tú dices, Jesús, José y María, ya entiendo, ok, con razón. Entonces, Claro. ahí es donde empiezas a liberarte. Así es, ahí es donde empiezas a tener la libertad, porque la gran ironía del dejar ir es que vamos a dejar ir hasta que logramos ver esos espacios oscuros en nosotros mismos, hasta que los iluminamos y en nuestra máxima debilidad encontramos nuestra fortaleza. Porque es cuando yo veo mi debilidad y donde yo soy valiente y veo esa debilidad, que ya solo, imagínate lo valiente y lo fuerte que tengo que ser para ver mi debilidad. ¿Mm? Entonces me coloco en una posición de poder y de honestidad y de gran compasión para poder verme tal y como soy. Compasión, ¿verdad? La palabra clave ahí. La palabra compasión. no es para castigarnos, no es para decir, pues es que qué bruta. No, es para decir, ok, yo tengo aquí un espacio vacío. Y este espacio vacío, sin que yo lo conociera y sin haberlo querido ver antes o podido haberlo visto antes, esto hizo que la vibración que yo exudo es la de ese agujero. Y por lo tanto, voy a atraer a personas en el nivel energético que yo estoy proyectando. Tú y yo hemos hablado de esto muchísimo en el programa, el campo tórico del corazón. Entonces, para poder dejar ir, no hay la única metodología para poder dejar ir es entender qué estoy dejando ir y atreverme a verlo como es. Claro, puedo hacerme varias preguntas, ¿verdad? Una es, ¿cuál es el significado de esto que está pasando? Tengo que darle un significado. Aquí lo único es que tenemos que tener cuidado qué tipo de significado le damos, ¿verdad? Porque puede ser, porque pobre de mí, porque yo soy una víctima. No, estamos hablando de darle un significado que me permita crecer y que me permita determinar un mejor futuro para mí. ¿Podrías dar un ejemplo de eso, Ivonne? Sí, vamos a ver, por ejemplo, tengo, bueno, yo he tenido varios clientes, ¿verdad? Que hemos trabajado sobre, que están, digamos, haciendo proyectos o trabajos que no les gustan para nada y eventualmente terminan siendo despedidos o algún desastre sucede que tienen que bajar de nivel en su trabajo. Entonces, ahí hay un gran agujero, ¿verdad? Y ahí queda el por qué me hicieron esto, por qué me despidieron, yo tanto que me sacrifiqué, di tantos años de mi vida, o esto significaba tanto para mí, ¿verdad? Entonces, yo le puedo dar dos significados o varios, ¿verdad? Las etiquetas son infinitas, pero yo puedo catalogar esto como un desastre en mi vida o algo catastrófico, o lo puedo darle un significado de una oportunidad para buscar algo nuevo y para recrearme y para volver a nacer desde esto y escuchar los mensajes que mi corazón me estaba dando hace rato, si no esto no hubiera pasado. Si un hombre me deja o una mujer me deja, yo le puedo dar el significado de yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente, no soy lo suficientemente atractiva, no tengo el suficiente dinero, no tengo lo que se necesita para atraer a un hombre o a una mujer de este calibre y por eso se fue. Entonces yo estoy erróneo, algo hay en mí que esta persona no vio y prefirió a fulana o a sutano. O le puedo dar la etiqueta de esta persona no era para mí ni yo para ella. Pero yo soy querible y yo voy a volver a crear una relación con alguien que estemos los dos en la misma frecuencia vibratoria. ¿Ves? Entonces yo puedo poner estas etiquetas. Entonces, cuando quiero dejar ir
y una circunstancia está pasando, podemos catalogar o etiquetarle un significado muy dañino. Esto me pasó porque soy una tonta y no vi. Esto me pasó porque me vio la cara y por ingenua. Esto me pasó porque tengo baja autoestima. Esos no son los significados que nos van a avanzar mucho esto. Sí podría decir, ok, puedo decir, es posible, el significado que le voy a dar a esto es que me toca trabajar en mi autoestima y me toca trabajar en una selección más detallada de la pareja en mi vida y tengo que trabajar en mí misma para entender qué pasó aquí porque yo no quiero que esto me vuelva a pasar, no quiero que esto se convierta en un patrón. Entonces yo sí puedo decir que puedo aceptar que el significado acá está en mi autoestima, en mi debilidad, por qué me dejé manipular por este hombre. ¿Cuál es el significado de haberme dejado manipular? ¿Qué hay en mí? ¿Qué inseguridades o de dónde están los ganchos que permiten que un hombre así pueda manipularme hasta este punto? Entonces yo ya puedo empezar a ver y notar cosas. Bueno, cuando yo empecé mi relación con él, yo estaba muy adolorida, recientemente había perdido a mi mamá y yo estaba vulnerable y entonces uno ya empieza a entender las conductas. Pero entonces podemos encontrarle un significado para poder crecer y para poder ser valientes y hacer las preguntas que tenemos que hacer. Se reduce pero siempre y cuando este significado no esté, reetiquetado a la víctima. Se reduce entonces a lo que dijiste hace un momento, o lo catalogo entre mi baúl de catástrofes o entre mi canal de oportunidades. De oportunidades de crecer y aprender algo de mí y verme honestamente. Sí. Es que eso es... dice, no, cuando es uno tremendo. Ya no se quiere meter cuento a uno mismo, ¿verdad? Que ya no se da casaca. Dice, cuando yo me veo a mí, digo, híjole, Carolina, sí. Híjole. Sí, es de valientes. Sí. Pero esa valentía de vernos así nos sana. Sí. Nos sana de inmediato y entonces podemos dejar ir. Doy fe que el sí apego allá, porque no hay que apegarme. Me apego porque hay algo en mí que siente que tiene que apegarse, porque si no me apego a eso no soy suficiente. Sí. Entonces, aquí viene otra pregunta que a mí me encanta. Este apego que tengo, ¿qué me está invitando a observar? ¿Qué me está invitando a abordar? ¿A cambiar? ¿A reconsiderar? Uh-huh. Por ejemplo, hay apegos muy fuertes cuando alguien amado muere, ¿verdad? Y seguimos apegados a su memoria. Y no nos confundamos con seguir amando. A la persona siempre la vamos a amar y la podemos honrar y le podemos poner flores y podemos honrar su vida. Pero de eso a que yo me apegue a la pérdida, porque ya no hay, por eso te digo que es muy importante identificar a qué estoy apegado. ¿Estoy apegado al recuerdo de la persona? No. Yo estoy apegado a mi pérdida y a mi dolor. O estoy apegado a lo que yo creí que a estas alturas íbamos a estar haciendo juntos y ya no está. Entonces, no es para no sentir la pérdida, no es para no honrar a la persona, pero no quedarnos apegados en ese dolor. En mi opinión, la mejor forma de honrar la vida de alguien que ya no está es vivir nuestra propia vida al máximo. Podemos, sí. A nuestro máximo potencial, ¿verdad? Sí. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si yo estoy apegado a mi pérdida, son preguntas, ¿verdad? ¿Qué me está invitando a observar este apego a la pérdida? ¿Qué seguridad cuáles son los beneficios que me traen? Pero fíjate, Ivonne, que eso que dijiste ahorita de cómo puedo mejor honrar en el caso de los papás, por ejemplo, es vivir mi vida lo mejor que pueda, ser la mejor versión de mí mismo, ¿verdad? Uh-huh.
creo yo que eso es un regalo, no solo que nos damos a nosotros, sino que les damos a nuestros papás, así estén vivos o muertos, Correcto. ¿verdad? Porque muchas veces nos apegamos a querer hacer las cosas que hacían o los abuelos o los papás, cuando si algo no hemos aprendido, si queremos mantenernos ahí, es que esos tiempos que vivieron los abuelos o vivieron los papás fueron otros tiempos. Hay cosas que han caducado, a cosas que ya no van ahorita, aquí, ahora, en el presente. Entonces, o te ajustas a lo que está sucediendo en el presente y evolucionas y avanzas, o te vas a quedar, echas raíces en el pasado, argumentando que ellos lo hacían mejor que tú. Sí, claro, pero el contexto, como tú muy bien dices, era diferente. Y en realidad el objetivo de las generaciones es crecer y evolucionar, como tú lo dices. Y el apego, cuando no dejamos ir, no nos permite evolucionar, no nos permite crecer. Y recuerda que cuando los adultos estamos apegados a algo, estamos dándole el ejemplo a los niños que tenemos cerca, a los adolescentes, a los jóvenes. Porque ellos son testigos de todo, no necesitamos hablarlo todo, ellos todo lo ven, todo lo observan. Uh-huh. Entonces estamos educando. Eso es algo que no debemos olvidar nunca. Estamos constantemente educando en el ejemplo de lo que hacemos, ¿verdad? Pero aquí hay otra pregunta que me encanta y es, ¿qué clase de persona quiero ser ante este problema o este apego o esta situación de la cual me quiero desapegar? Entonces, si hablamos del grupo de los que están listos para desapegarse, podemos decir, y quiero continuar siendo este tipo de persona que se queja constantemente de una situación y no hace nada. No. ¿Cómo quiero presentarme en mi propio mundo? ¿Quién quiero ser en mi mundo? No es para mi imagen ante los otros, es ¿quién quiero ser yo hoy? ¿Quiero ser una amargada, quejona o llorona todo el tiempo? No, ok. ¿Por qué lloro? ¿Por qué esto me causa tanto estrés? Y ahí empezamos a analizar el apego. Y ahí es donde, al analizarlo, nos vamos desapegando. Podemos en esos procesos, sí, ya cuando estamos profundo y viendo qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos asusta, qué es lo que nos afecta emocionalmente, ahí ya podemos acompañarnos de meditaciones, ya podemos acompañarnos de oración, ya podemos acompañarnos de metodologías o de recursos que nos ayudan a irnos desapegando y entendiendo mejor. Ahí sí es válido este recurso. No sé si en el desarrollo de esta pregunta de qué clase de persona quiero ser ante esta situación o apego, valdría la pena cuestionarnos también, Ivonne, sobre cómo me veo, o sea, cómo me estoy percibiendo yo a mí, y ahí voy a tener un rico material. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo quiero que me vean? Porque a veces, queriendo aparentar para que me vean de una manera, me olvido de mí y lo que yo veo de mí es una distorsión tremenda. Y la ironía es que somos siempre transparentes ante los demás. Siempre alguien nos ve. Si queremos cubrir la inseguridad, alguien nos ve la inseguridad. Si queremos estar con así todas arregladas y perfectas, alguien ve nuestra imperfección. Me explico, o sea, la ironía de la imagen es que alguien siempre nos logra ver. Y en esa persecución de querer aparentar algo que no somos o en donde no estamos o quienes de verdad no somos, las personas energéticamente lo perciben. Y quedas desnudo de todos modos. Sí. Sucede que en algunos casos todo el mundo está en el mismo círculo de personas, digamos, artificiales y que están siempre en la misma imagen. Pero siempre alguien te ve. Siempre alguien te ve porque ese es un rol, una máscara que no se puede mantener todo el tiempo. Entonces, cuando uno se ve a sí mismo con sus virtudes y sus defectos y los integra, digamos,
es donde ¿sí? se puede dar permiso, Ivonne, a ser de una manera natural, espontánea, bonita, auténtica, a ser tú mismo. Ahí es donde yo tengo conciencia de quién yo soy y por lo tanto me pongo en una posición de elegir. Entonces, este es el concepto de la integración de la sombra, en donde si yo niego, por ejemplo, que yo tengo una debilidad, por ejemplo, en mi análisis del apego, yo puedo ver que mis parejas todas han sido hombres muy posesivos y muy narcisistas. Entonces, yo puedo ver, ok, entonces hay algo en mí que se alimenta de este tipo de dinámica. Quiero entenderlo y al entenderlo, entonces yo estoy en libertad de elegir en el futuro cuando un hombre nuevo viene. Si yo no estoy consciente de esa dinámica en mí, me viene otro narcisista o déspota y me voy a encontrar en el círculo vicioso de la misma cosa. Tú y yo hemos tenido muchas mujeres que nos llaman a la radio y nos dicen, es que, ¿por qué repito este círculo? ¿Por qué a mí solo hombres de así o asá me buscan? Uh-huh. Bueno, no son los hombres, es usted. Evalúe qué hay en usted que atrae y que se siente atraída por este tipo de personalidad en aquel momento. Pero antes no entendía esto. Pero si hoy por hoy yo veo que ese es mi talón de Aquiles, y entonces empiezo a entender que tal vez tengo carencias desde mi papá, que no me dio y las vivo buscando en los hombres, ¿cuáles son esas carencias? Las empiezo a identificar. Entonces ya no me dejo llevar por el velo de la ilusión de lo que un hombre proyecta. Yo ahora puedo ver más de fondo y empezar a analizar. Si yo ya vi que tengo esa debilidad, entonces yo ya tengo muchísimo más campo para decir, elijo esto, sí o no. Uh-huh. Entonces, esa es, como te digo, la integración de la sombra. Pero no podemos hacerla si no vemos estos agujeros, los tratamos de tapar todo el tiempo y queremos solo ir como improvisando nuestras carencias y ahí más o menos las vamos llenando, pero no estamos haciendo un análisis y un aprendizaje de quién soy. ¿Qué es lo que de verdad me duele? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Sí, porque esos agujeros los podemos querer llenar con juego, con sexo, con trabajo, con algún vicio, adicción a alguna sustancia o a un líquido. Entonces, porque de llenar agujeros, con a estar ocupados todo el tiempo y siempre estar sobrecogidos y decir, no, es que a mí no me da tiempo de nada, yo vivo en una carrera, yo corro y me agito y hago esta hora y vivo en esa y entonces nunca tengo tiempo de nada. Esa es otra forma de obsesión y de adicción para tapar estos agujeros y nunca tengo tiempo. Uh-huh. No tengo la energía, no tengo el tiempo, no tengo el conocimiento, no tengo nada. Todos esos son negaciones para no poder o no querer ver quién yo soy. Okay. Otra pregunta puede ser muy buena es, ¿cómo puedo utilizar mis fortalezas para darle sentido a esta situación? Entonces, todos tenemos fortalezas, todos somos buenos para algo. Entonces, es aquí el momento de usar la fortaleza para darle sentido a esta situación. Uh-huh. ¿Cómo puedo abrirme a la esperanza y ver un nuevo camino hacia donde quiero ir de aquí en adelante? ¿Hacia dónde quiero moverme? Entonces, la maravilla del dejar ir es que ahí hay una serie de puertas esperando abrirse. Y esto tiene que ver con el cierre y la apertura de ciclos. Entonces, si yo no cierro bien un ciclo, es muy difícil abrir otro. Algunos se traslapan, sí, gracias. Y puede suceder, pero se traslapan a lo último de lo que estamos cerrando. Pero no podemos abrir nuevas etapas si toda nuestra energía, nuestra atención está en sobrevivir esta. Mejor nos ubicamos aquí, la vivimos, la procesamos y no solo la sobrevivimos, llenando estas carencias. Pero no sé si en
clínica tú lo ves, Ivonne, que uno cree que al cual tú cerrar etapas, así como sea, así se queda, le doy la espalda, agarro otro camino y me voy a abrir una nueva etapa y así voy dejando cosas abiertas. Entonces, ¿qué voy a poder lograr si tengo un montón de cosas de las cuales atender del pasado? Correcto. Ese es exactamente el problema, porque como dejo cosas abiertas, cuando hablamos de cosas abiertas, quiere decir que tenemos un lazo energético todavía siendo usado en esto que no cerré. Y como no lo cerré, lo pienso, me da cargo de conciencia, lo repito y lo vivo repitiendo en mi vida y ahí está. Léanse los arrepentimientos, los rencores. No cerré esa etapa. No cerré esa etapa con alguien, no cerré mi proceso con esto, no cerré una actividad que tendría que haber cerrado, no me gradué de algo, no terminé algo, no lo hice. Entonces quiero continuar, pero es como que tuvieras un lazo como de hule que te regresa a la etapa anterior y quieres avanzar, pero no tienes suficiente espacio para poder realmente entrar en una etapa completa y absolutamente productiva. Medio entras a la otra etapa porque tu energía está dividida y es ahí que nos interesa cómo dejar ir. Y entonces otra forma de dejar ir es cerrando etapas, cumpliendo lo que dijimos que íbamos a cumplir. Entonces, esto es muy importante, porque si no, ahí vienen las nostalgias, los anhelos, los arrepentimientos, los rencores, vivimos atados a ese pasado, que es una forma de apego al pasado, ¿verdad? Okay. Entonces, aquí entra un aspecto muy importante en el dejar ir, que tú y yo tuvimos ya un programa sobre esto hace dos programas, y es la importancia de los diálogos internos, de lo que me digo a mí misma de lo que está pasando. Si yo insisto en tener diálogos de preguntas o palabras que no me avanzan la historia no va a avanzar. Entonces yo puedo estar en el proceso de quererme desapegar de algo o de alguien, pero si yo sigo manteniendo diálogos de derrota, de catástrofe, de victimización, no puedo avanzar mucho. Pero si yo me digo a mí misma, a pesar de que me está costando, porque hay que reconocerlo, entender esta situación, yo me abro aquí ahora a mayor claridad e integridad dentro de mí misma. O a pesar de que no tengo ni idea de cómo empezar a desapegarme de este hombre o de esta experiencia, yo elijo aquí ahora empezar en este instante a llamar la energía hacia mí. Yo soy fuerte, yo quiero conocerme a mí misma, yo quiero poder navegar en mi interior, conociendo todas las partes de mí y aceptándome con mi sombra y con mi luz. Yo soy capaz de pararme en mis propios pies y de crear mi propia seguridad. Entonces, si yo empiezo a crear este tipo de vocabulario, entonces voy a fortalecerme en el proceso de dejar ir y poder cerrar una etapa y poder avanzar en mi noche oscura, en mi crisis, en mi aceptación de mí misma. A pesar de que descubro y veo que tengo una debilidad, y yo elijo aquí ahora comandar mi vida y vivir de acuerdo a la integridad que yo quiero vivir. ¿Ves? Entonces empieza uno a crear un vocabulario tal que te avanza tu historia, la avanza y la evoluciona,
Pero si me quedo en el disco rayado del apego, el apego es no puedo vivir sin esta persona porque pasó esto es inaceptable, y todos mis juicios sobre lo que pasó, el pobre de mí, o lo que sea, entonces va a estar muy difícil, de verdad, el poder lograr un dejar ir, un soltar y un liberarte de. Sí. Le damos mucha validez al enojo y creemos que con él, eso es una forma de llenar un hoyo, ¿verdad? Si, pues, ¿cómo no le hago frente a esto? Mejor me mantengo enojada, mejor me mantengo víctima, o me mantengo triste, o me mantengo, qué sé yo, al pendiente o a la expectativa. Entonces, dicen, así no va a pasar nada. No. Ahora, hay un proceso que no podemos evitar, que es el que hace que las personas teman dejar ir, y es el proceso de nuestras emociones. Entonces hay una línea muy fina entre yo tengo que honrar en donde estoy, yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, y obsesionarme con esas emociones y usarlas para quedarme en el mismo lugar y no tomar responsabilidad. Entonces es muy importante honrar estas emociones, llorar lo que se quiera llorar, dormir cuando se tiene que dormir, pero una cosa es procesarlas y aceptarlas, y otra cosa es ahora crear un apego por las emociones, porque hay apegos sobre apegos, ¿verdad? Entonces yo me puedo apegar a una emoción también, como tú dices, porque eso me da la fuerza, porque eso me justifica, porque eso me hace sentir mejor. Claro. Y es que ¿verdad? Dice uno, me hago la débil, eso no me da fuerza, sí, le da un rol y le da un espacio donde se va a sentar así con las manitas cruzadas, asumiendo que es alguien más quien tiene que hacer todos los cambios. Así es. Y otro aspecto muy importante de dejar ir es el mantenernos en el presente. Porque en el presente no estamos en peligro. Podemos hacernos preguntas como, ¿en realidad mi vida peligra en este momento? ¿En realidad estoy bajo riesgo alto en este momento? A veces con algunas personas puede suceder, ¿verdad? Pero en general, cuando nos ubicamos en el presente, en el aquí y el ahora, y respiro aquí, entonces encuentro un espacio, hago espacios y me doy cuenta de que estoy a salvo, este hombre se fue, pues qué bueno que se fue, porque si no yo estaría todavía atrapada en una relación donde no soy amada. Aquí en mi presente yo me puedo amar a mí. Pero si me voy al pasado de, ay, qué lindo que nos sentábamos a ver la televisión, y ay, qué linda la copa aquí que dejó donde tomábamos vino, y el otro ya están haciendo otra vida. Como decimos, va sola. Va sola. Entonces, o en ejemplos como el trabajo, ay, es que yo era tan apreciada y teníamos un buen team, y que más, entonces en esas nostalgias se nos va toda la energía al pasado, ¿verdad? Necesitamos mantenernos en el presente por lo menos, Carolina, un 60%. Wow. Por lo menos. Y el para poder crear algo nuevo. Y el presente es tan cortito que cuando ya lo terminé de decir, ya es pasado. Correcto. El presente es minuto a minuto estar presente, y por eso hay muchas prácticas de la respiración y meditación para poder estar en el presente y respirar el presente y decirme estoy a salvo. Es seguro para mí desapegarme. Y cuando digo esas cosas, Ivonne, es hacer conexión de lo que está saliendo por mi boca o por mi mente en forma de frase, cómo se siente mi cuerpo. Para mí eso es vital. Tal vez como soy kinestésica, yo sí necesito sentir, Ivonne, porque eso me da mucho más información que lo que me está diciendo la mente a veces. Claro, el cuerpo no miente. Muchas veces estos apegos nos causan distorsiones en nuestro campo magnético, obviamente, y por lo tanto en nuestro cuerpo. Empezamos a tener dolores que no explicamos por qué. Podemos llegar a desarrollar enfermedades, ¿verdad? Pero un apego muy importante de observar en nuestra cultura es el apego al dolor y al sufrimiento, a la creencia
que para poder estar o superar algo tenemos que sufrir. Y no es así, es un paradigma. Yo tengo gente que me dice, por ejemplo, si están en procesos de divorcio y pasando un periodo difícil, no me cabe duda de eso, me dicen, Ivonne, yo sé que esto va a ser muy difícil para mí, pero voy a trabajar con usted. Entonces yo por ahí empiezo. ¿Por qué tiene que ser difícil? Quitemos la creencia, va a ser lo que es, pero no lo etiquetemos de difícil. A mí esto me va a costar muchísimo, pero lo voy a hacer. Ese tipo de frase, por eso hablo de los vocabularios que elegimos utilizar, ¿verdad? Me condenan a un proceso difícil y doloroso. Mientras yo puedo mejor decir, ok, ahorita siento dolor, pero también he encontrado que soy capaz de tener momentos de alegría en medio de esto. Tengo personas que tal vez mañana no amanecieron adoloridas, pero les cuesta aceptar. Entonces hay un juicio de que yo debería estar sufriendo, ¿por qué no siento el sufrimiento? No, alégrese que no está sintiendo, estoy neutra, qué bueno que está neutra. Pero cuando tenemos el apego a la creencia y al sentir dolor y sufrimiento y que todo tiene que ser difícil, entonces ahí vamos a que estamos condenándonos a estas realidades del apego y del dolor, ¿verdad? Algo muy interesante es que el apego sucede en el cuerpo energético, sucede y se pegan los apegos en la energía de los chakras, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está el apego? ¿Cómo me explico el apego? Se va creando y se van guardando los apegos en los chakras, que son estos círculos de energía en el cuerpo de cada persona, y obstaculizan el buen funcionamiento de esta energía. Y empezamos a crear distorsiones en el campo energético, y por lo tanto empezamos a hacer estas antenas como siempre somos, pero ahora estamos mandando una señal errónea, ¿verdad? Entonces, otro paso muy importante es perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos por haber tal vez elegido al hombre que no teníamos que elegir, por habernos quedado más tiempo en el trabajo que no deberíamos habernos quedado, por no haber escuchado mi voz interna. Entonces, ese perdón de decir, ok, es un trabajo también, es un proceso en sí mismo, ¿verdad? Pero decir, yo me perdono, yo soy un ser humano, me doy permiso de haberme equivocado. Claro. Entonces, este es un paso muy importante. Ivonne, cuando empezamos a aprender que actuamos desde el nivel de conciencia que tenemos y que los errores de nuestro pasado están relacionados, pero van así de la manita, con la conciencia que teníamos. Entonces, perdonarnos porque no podíamos hacer cosas mejores. Si hubiéramos podido, las hubiéramos hecho. Eso es maravilloso, porque hoy podemos ver para atrás y darnos cuenta de, esta era una señal y no la vi. Bueno, pero cuando estaba allá, como tú muy bien dices, no tenía yo la conciencia, el despertar para poder haber notado esto. Y es por eso que es tan importante revisar qué está pasando aquí y ahora, porque si no, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender qué fue lo que me hizo tomar esa decisión? Entonces, el soltar es un proceso maravilloso, pero no lo podemos acelerar al paso que queremos. Lo podemos alimentar y nutrir para que el proceso de dejar ir sea un proceso hermoso de aprendizaje y de encuentro personal con uno mismo, y el encuentro al final del gran regalo que este dolor nos proporcionó, porque trae un regalo adentro, pero es hasta que lo vemos que entendemos. Cuando ya vemos el regalo es porque nos desapegamos. Cuando yo empiezo a ver las ventajas de que esto me sucedió, pero es un proceso. Cuando estás en el principio de una crisis, de un dolor, es muy difícil. Y existen apegos, ¿sabes?
no tan fuertes y emocionales, pero todos tenemos apegos al celular. Hay gente que no lo puede soltar. Es un apego a un aparato, al placer o a la gratificación inmediata o a la información que me da. Entonces siempre notemos, yo diría que la pregunta número 1, la reflexión número 1 es ¿a qué estoy apegado? Que me quita la libertad y que no me permite avanzar en lo que yo quiero avanzar. Por ejemplo, yo tenía a una cliente que estaba en proceso de, diría yo, de transición en su vida, ¿verdad? Entonces ella me decía, Ivonne, es que yo ya no quiero esto, yo ya sé que no quiero esto y no quiero esto, ya no quiero. Y estoy angustiada porque no miro qué viene, tengo que seguir ganando plata, pero esto ya no quiero, y ya no quiero, y no quiero hacer esto, y no quiero hacer esto, perfecto. Entonces notamos que ella estaba apegada a lo que no quiere hacer, como un mecanismo de defensa. Mientras más lo decía, ella más segura se sentía de no ir a esas actividades, a esas reuniones, a ese tipo de trabajo. Entonces ella lo declaraba, no, es que eso ya no quiero. Entonces mi trabajo con ella era la pregunta, ok, dejemos guardado ya clarísimo como el agua lo que no quiere y dejemos esto guardado aquí como punto de referencia, porque ella entraba en angustia cuando no especificaba lo que no quería. ¿Ves? No, y no solo, Ivonne, sino que estamos gastando energía en el área negativa cuando en lugar de poner nuestra mirada, nuestra mente, la intención, todo el enfoque hacia, ok, ya me ha dicho todo su repertorio de las cosas que no quiere, a qué le tiene miedo, que sí quiere. Exactamente, sí y ese era mi trabajo con ella. Entonces, ok, ya sabemos esto, yo ya la escuché, su ser ya la escuchó, su mente, su corazón, todos están alineados, esto no. Ahora, empecemos a poner la mirada, entonces, en qué opciones y qué alternativas hay para poder moverse y cerrar esta etapa. Y ella ya había hecho cosas muy concretas para cerrar esa parte de su trabajo. O sea, ella ya de verdad ya no tenía actividades que hacer sobre esto, pero había un apego al no quiero esto porque le daba seguridad de no dejarse llevar para volver a esto. Entonces los apegos son muy resbaladizos, si lo quieres ver así. Veamos a qué estamos apegados, a qué historias estamos apegados. La historia de mi familia, la historia de cómo era mi papá conmigo, a la historia de cómo era mi mamá conmigo, a la historia de mi exmarido, a la historia de un hijo que no salió, digámoslo así, como yo quería. En fin, estamos apegados a historias que nos decimos una y otra vez. He ahí la importancia de identificar a qué estoy apegado. A mí los hombres, solo mal los hombres me vienen. Nos lo han dicho aquí en la radio. Sí. Esa es una historia. Entonces yo estoy apegada a la historia y a los ejemplos de mi historia, de todos los hombres pocos íntegros que vinieron a mi alrededor. Pero mientras yo estoy contándome esta historia todo el tiempo y poniéndole ejemplos, ¿cómo puedo abrirme a uno nuevo y diferente? Claro, hasta que me haga consciente de la letanía que me tengo yo conmigo, de que los hombres son esto, son aquello, y que a mí solo... O sea, veo toda... Si la gente hiciera sus listas, Ivonne, de todos sus pensamientos derroteros, diría, pues sí, ¿con qué razón? Sí. Por eso es que atraigo ese tipo de personas. Así es. Otra muy buena forma de identificar a qué estoy apegada es qué es lo que no está funcionando en mi vida. Si algo no está funcionando en mi vida es porque estoy apegado a alguna historia, a alguna cosa en mi pasado, a una emoción de mi pasado, un rencor, a una creencia, a un paradigma, a una creencia. Yo creo que las cosas son así y así son, porque me lo dijo mi papá, porque lo observé, pero ¿qué tal si lo pongo en duda ahora? Porque no me está funcionando. Siempre esa es la pregunta.
¿Qué resultados está obteniendo? Si sus resultados no son los que quiere, es porque está pegado a una creencia, a una forma de hacer las cosas o a una historia. Ok. ¿Me dejas hacer una pausa, Ivonne? Claro. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y terapeuta sanadora espiritual, Ivonne Richards. El proceso de dejar ir es el tema. Judith tiene para ustedes hoy contenido. Es la entrevista que le hace Marta de Baile a Mario Guerra sobre el tema del arte de dejar ir. Si se lo quieren pedir al WhatsApp 5511-9890 con la palabra contenido o descargar directamente de nuestra página en Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Dudas, comentarios, bienvenidos a esos dos espacios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y sanadora espiritual, Ivonne Richards. El tema de hoy es el proceso de dejar ir. Ya nos ha mostrado, Ivonne, cómo a través de hacernos una serie de preguntas podemos facilitar el encontrar qué es la raíz, o sea, cuáles son las verdaderas cosas que están haciéndonos actuar de determinada forma que a la vez nos impiden avanzar. Hay apego inseguro, hay apego sano, Ivonne, porque también hay un apego sano. Si nos pudieras hablar de eso, por favor. En realidad, no hay apegos sanos. ¿No? Lo que hay son vínculos. Vínculos sanos. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Entonces, cualquier cosa que es un apego es cuando yo estoy atrapado en esta órbita que me jala hacia algo y que siento que puede más que yo. Ese es el apego. Pero lo que es sano, y si no fuéramos seres humanos y no seríamos empáticos ni seríamos capaces de sentir amor, son los vínculos. Yo puedo tener vínculos sanos de amor hacia mi mamá, mi papá, hacia lo que es importante para mí. Y entonces, ¿qué quiere decir un vínculo? Me siento conectado con alguien o con algo. Entonces, yo puedo tener un vínculo muy fuerte con mi trabajo y mi ética de trabajo, con mi pareja, con mis hijos. Esperamos que tenemos un buen vínculo. Eso es lo que se espera. Esto es normal y natural. Y cuando hay un vínculo, hay como reciprocidad, ¿no? Claro, cuando hablamos sano es porque tengo esta conexión que también se espera que sea recíproca. Pero son todas esas conexiones que yo hago en el mundo. Yo puedo conectarme, pero me conecto desde una parte sana de mí. En el momento en que yo me conecto con alguien y empiezo a sentir que mi vida no tiene sentido si eso no está ahí, y empiezo a lo que se llama a identificarme o sobreidentificarme con algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya el vínculo se convierte en apego. Cuando yo ya creo que dependo de esto, X o Y, persona, emoción, circunstancia, objeto, si no lo tengo en mi vida no tiene sentido. Si no está en mi vida, no sé qué haría conmigo. Ya el vínculo pasa a apego. Ok, porque pero yo puedo vincularme con mi novio, y claro que tenemos que tener un vínculo, una conexión, y puedo tener intimidad. Y cuando hablo de intimidad no me refiero a la intimidad sexual, me refiero a tener una conexión íntima, de conocer, de platicar. Yo puedo tener vínculo con mis amistades. Sí, a mí me acuerdo. Puedo sentir la pérdida de esa persona en mi vida, pero no podemos llegar al punto de sentir una obsesión por X o Y. A mí me gusta cuando aprendí hace algunos años el significado de intimidad, Ivonne, es ese espacio donde puedo mostrarme
tal cual soy delante de alguien sin sentirme amenazado, sin sentir miedo o algo, sino que hay seguridad. O sea, es un espacio seguro donde puedo mostrarme tal cual soy. Cuando se genera eso, hay intimidad. Claro, porque como tú muy bien lo dices, te sientes segura. Entonces, cuando creamos vínculos, es muy importante evaluar qué tan segura me siento en esta circunstancia. Me toca a mí crear una estructura que me permita sentirme segura. Pero a veces creemos que la seguridad viene de afuera, de algo o de alguien. Y la seguridad, el sentirme segura, se crea internamente. Esos son los agujeros que tenemos que ver. Si yo no soy capaz de crearme y darme a mí misma seguridad, siempre voy a tener la mirada afuera y voy a depender de algo o de alguien para que me dé la seguridad. Y cuando ese algo o ese alguien no está o se transforma o ya se va, ¿qué hago? Me entra el pánico. Pero regresando a tu comentario, sí, para poder crear intimidad, yo tengo que sentirme segura con la persona con quien la estoy creando. Puede ser una amiga, puede ser una relación de pareja, un trabajo. ¿Cómo puede el ser humano aprender a generar su seguridad interna, Ivonne? Que no crea que depende de que tiene dinero, tiene alguien a su lado, tiene un buen trabajo, tiene conocimientos universitarios. O sea, ¿cómo se genera o de dónde sale la seguridad? ¿Cómo saber si estoy seguro, si estoy segura? Bueno, aquí está como compuesta tu pregunta. ¿Cómo sé si estoy segura o no estoy segura? Es porque cómo me siento. Cómo me siento, las emociones nos dan la brújula para saber si yo vivo temerosa, si yo toda la vida necesito confirmación de que lo que estoy haciendo está bien, si necesito pedirle a otros su opinión cada vez que voy a tomar una decisión, si no sé cómo resolver mis propios problemas. Eso me habla a mí, bueno, no me siento segura de mí y en mí. Entonces, pero ¿de dónde viene la seguridad? La seguridad no la deberían haber dado nuestros padres. Viene del vínculo materno y paterno y de cómo nos podemos sentir protegidos por ellos cuando les toca protegernos, cuando somos muy vulnerables. O sea, un bebé, un niño, depende de los padres para darle seguridad y hacerlos sentir seguros. Y entonces, a veces puedes tener a la mamá y al papá y ser muy amorosos, pero pueden vivir en casas o en hogares muy desestructurados, donde no sabes qué vas a comer, a qué hora vas a comer, qué es lo que va a pasar, por qué pasó algo, no se le da información a los niños, no. Entonces eso crea un ambiente interno de gran inseguridad. Un hogar, mientras más estructurado es y mientras más una mamá explica, ok, hoy el día va a ser así, hoy vamos a cenar a tal hora, nos vamos a la cama todos los días a tal hora. Todas estas estructuras hacen que el niño crea y sienta que está en un ambiente seguro. O sea, él necesita estabilidad y seguridad. Así es. Pero entonces, si yo descubro en mí misma que en realidad soy muy insegura y estoy apegada a otros para que me den esa seguridad, la pregunta del millón es, ¿cómo puedo empezar a crear mi propia seguridad? Y es como que estuvieras a un niño. Me voy a dar estructuras, me voy a asegurar de que funcione una estructura sólida. Me voy a enraizar. Entonces, si yo misma no respeto los horarios, ni sé cómo son mis días, ni sé a dónde voy, ni por qué vengo, entonces me toca, por ejemplo, empezar a crear una agenda y empezar a crear mi lista de actividades. Me toca empezar a crear intenciones cada día. Me toca poder crear un vocabulario interno que me da seguridad. Yo estoy segura todo el tiempo, yo estoy acompañada siempre, tengo un manto de seguridad alrededor mío. Me toca también empezar a elegir personas que me hacen sentir seguras. Por ejemplo,
pero no apegarme, ¿verdad? Pero sí me puedo rodear de personas. Si tengo amigos que son muy violentos o que me subo con mi hermano en el carro, me subo con alguien en el carro de mi trabajo que va protestando y gritando e insultando a todo el mundo en el camino, eso no me va a hacer sentir segura. Me toca elegir personas cuerdas y que yo me sienta segura con ellos. Porque si bien es una emoción, la mía es estar segura, pero es mi trabajo colocarme en posiciones donde yo estoy segura. No hacer locuras ni juntarme con personas que me hacen sentir temerosa con sus actitudes, con sus comportamientos. ¿Me explico? Entonces, así empieza uno a crear entonces una forma de vivir que me va a rodear de seguridad. Pero si yo no quiero ver que soy insegura y que dependo de los demás y me apego a las cosas para que me digan cómo, cuándo y dónde, no puedo crear una seguridad interna. Es como ir, como ir un barco a la deriva, pues. Así es. Y yo he trabajado mucho con las niñas internas de muchas personas para trabajar esta niña que se sintió abandonada y que le dio inseguridad y que nunca encontraba a los papás o que vivió un ambiente de mucha violencia y de maltrato, no sabe lo que es la seguridad, no hay un punto de referencia. Entonces es importante empezar a decir, bueno, yo no conozco la seguridad, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo olería? ¿Cómo se manifestaría en mi vida? Y ahí me parece que cuando yo como en mis terapias he tenido, cuando tengo procesos de Theta Healing, por ejemplo, para ver cómo todo eso que acabas de decir, Claro. en Theta Healing es hermoso poderlo ver. El Theta Healing bien manejado te puede dar el significado y el entendimiento del creador de lo que se siente algo que antes nunca has sentido. Porque cuando no tenemos un punto de referencia es muy difícil recrearlo. Uh-huh. Sí, porque si yo te digo, en una meditación te guío y te digo que te imagines un jardín hermoso y bla, bla, bla. Ok, te estoy induciendo a esa imagen porque yo estoy segura que tú has estado en jardines hermosos y que tienes la capacidad de crear con tu imaginación un hermoso jardín. Sí. Pero si alguien nunca ha tenido el afecto de un hombre, por ejemplo, de un hombre que la ame, que la protege y que la trate bien, porque desde el papá, el tatarabuelo, el abuelo, y de ahí los hermanos, y de ahí las parejas, y de ahí, yo siempre pregunto, ¿usted sabe lo que se siente tal cosa? Porque si no se sabe cómo se siente, no tengo un punto de referencia. Entonces toca instalar el conocimiento. Uh-huh. Y eso Theta Healing lo trabaja maravilloso. Sí, sí, por con eso las descargas. Me resonó con eso que decías, claro. Apoyarse uno en el Theta Healing para algunas cosas. Bueno, hay muchas terapias maravillosas para poder crear y llenar estos agujeros, pero en formas proactivas y en formas reales y sustanciales. Uh-huh. Mira, tengo preguntas, ¿te las puedo plantear, Ivonne? Sí, claro. Ok, la primera pregunta, te voy a lanzar la primera pregunta, nos vamos a la pausa después de tu respuesta y regresamos con el resto, ¿sí? Ok, dice, muy buenas tardes, qué buen tema. Tengo un novio, él es viudo desde hace 4 años, pero no suelta el recuerdo de la difunta. Y cada 25 de cada mes, él siempre se pone mal. Y este 25 de este mes, ella cumple los 4 años de muerta. Teníamos un viaje hoy, pero se pospuso para dentro de 15 días. Hay veces que he sentido celos de la difunta. Es absurdo, pero así es. ¿Qué me aconsejan? Gracias. En realidad, no hay mucho que la persona pueda hacer porque esto es él el que lo está sintiendo. Ella lo que puede trabajar son en sus emociones al respecto. Está en una encrucijada donde quiere uno salir con un hombre que sigue llorando el recuerdo de una esposa. Esa es la pregunta que ella tiene que hacerse a sí misma. Si dice que no, entonces le toca romper la relación. Si dice que sí, entonces lo que le toca es adaptarse y respetar. Porque no podría ella forzarlo, empujarlo, obligarlo. Hay personas
que necesitan muchísimos años y no sabemos las circunstancias de la muerte de la persona. Entonces, por ejemplo, si él maneja culpabilidad por la muerte de la persona, es muy difícil que él lo procese y pueda superar el duelo, porque el amor siempre va a estar, el recuerdo siempre va a estar, pero es muy personal, es lo que quiero decir. El proceso de él es muy personal y a 4 años de la muerte de ella no podemos ahorita catalogarlo de disfuncional. Si usted me dice 10 años, 15 años, entonces ya me preocupo, pero el proceso de duelo de cada persona es diferente. Y como no sabemos las circunstancias, yo no tengo la información para saber qué lo motiva a él para continuar en digamos, religiosidad de ir a dejarle las flores cada 25 y de todavía sentirse así, no lo sé. Pero sí hay una señal roja, es decir, vamos a respetar el proceso de duelo del Señor, pero sí nos da una señal roja que en el 4.º año siga siendo tan estructurado de ir a dejar las flores cada 25. Nos habla que él está apegado a este duelo y quizá todavía a la ex esposa, ¿verdad? La pregunta es si usted está dispuesta a lidiar, adaptarse, respetar este proceso y crear una estrategia para usted manejarse dentro de la relación y que esto no la afecte. Pero el hecho de que ella siente celos y se siente en competitividad nos dice que sí le crea olas emocionales y por lo tanto hay que trabajarlas si va a seguir con él. Ok. Ya con esa respuesta nos vamos a la pausa. Al regresar con Yvonne Richards continuamos en la fase de preguntas y respuestas. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y sanadora espiritual Yvonne Richards, en la fase de preguntas y respuestas del tema El proceso de dejar ir. En la siguiente pregunta, Yvonne dice, cuando alguien se separa, ¿qué recomiendan para ayudar en el proceso? Si se ha llegado en la relación a humillaciones, a baja autoestima, violencia psicológica, incluso amenazas de quitarle al hijo. Este no es mi caso, pero quiero ayudar a una conocida que es joven y ya está enferma de los nervios y de estrés. Ella es profesional y él parece que la envidia. Que la envidia... El que ella sea profesional. Y por eso es tan detractor de ella. Ah, ok. El esposo es el que la El envidia. esposo es detractor de una señora Ok. que aparentemente no es la que nos escribió, pero ya planteó ahí, ¿verdad? Todo donde hubo humillación, baja autoestima, violencia psicológica, amenazas de quitarle el hijo. Bueno, aquí estamos hablando de un caso diferente del tema de la radio. Aquí estamos hablando de trauma. Entonces, el hecho de que, primero alegrémonos de que ya no están juntos. Creo que es importante enfocarse en lo positivo y en este caso, qué bien que no estamos hablando de algo que todavía sigue sucediendo, pero como la persona se siente, está todavía bajo los efectos del trauma, ¿verdad? Es un trauma, es postraumático, pero todavía ocurre porque con el hijo o los hijos de por medio va a haber todavía contacto y probablemente manipulación, ¿verdad? Entonces, para la persona que se dirigió a nosotros, que es su amiga, creo que lo importante es apoyarla en lo que se puede apoyar y en poderle dar recursos. Por ejemplo, encontrar algún lugar de mujeres que han sido maltratadas y en donde hayan recursos para que ella pueda sanar y donde pueda tener comunicación grupal y donde pueda expresar sus emociones y en donde ella pueda procesar esto y crear una estrategia para que este hombre no la siga violentando. Entonces,
en este caso ella todavía está como alterada, ¿verdad? Está bajo, como digo yo, los efectos de un trauma. Entonces el trato debe ser muy cuidadoso, pero también muy proactivo. Y como amiga, a usted también le puede ayudar en crear una visión para ella de ya haber salido de este problema, de rodearla de su luz, de su amor, de enviarle ángeles, de bañarla como en su imaginación en baños de luz angélica y poderla ver triunfadora y victoriosa, no verla como la víctima de este hombre y de esta situación. Pero sí creo que hay lugares en Guatemala en donde la persona a la cual se puede ir y poder trabajar tanto su parte emocional como la parte muy práctica, claro, de cómo va a continuar su vida viviendo, compartiendo hijos con este hombre. En Guatemala existe un lugar que se llama SICAM, y en el SICAM te ofrecen de manera gratuita ayuda psicológica y ayuda legal. Maravilloso, pues así es como se ayuda, pero aquí no podemos hablar de un apego porque la persona todavía está bajo efectos de trauma y es una situación completamente diferente a la que estamos abordando en el programa. Sí. ¿No crees tú? Sí, totalmente, por eso le voy a dar el teléfono del SICAM. Judith, y si lo puede publicar también en el Facebook para que la gente lo tenga, es 2238-1798. Ahora otra pregunta, Ivonne dice, ¿qué pasa cuando tu mamá te abandonó y ahora ella quiere una relación como si nada hubiera pasado? ¿Cómo dejo ir lo que ya pasó? O sea, la herida del abandono. Bueno, aquí también estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Una, la persona que nos está hablando es cómo sana su herida del abandono y el apego que pueda tener a la historia de por qué la mamá la abandonó y cualquier concepto que ella ha creado alrededor de sí misma sobre esa historia. Esto es independientemente de si la mamá regresa o no regresa. La mamá ya regresó y quiere tener una relación con la hija como que no pasó nada, como que nunca te abandoné. Claro, pero ahorita estamos hablando de que la persona que nos habla debería, o el consejo que yo doy es que trabaje su herida primero y el apego que pueda tener a la historia de la mamá que la abandonó. Ese es el, digamos, independientemente de si la mamá estuviera o no estuviera, es algo que toca hacer, porque en este tipo de historias, estas historias permitimos que nos definan y nos identificamos con las historias de yo, la niña abandonada. Y hay que sanar a esta niña y hay que trabajarla. Ahora, el drama se puede intensificar porque la mamá ahora regresa. Entonces, esta persona que nos llama está en todo el derecho de elegir si está o no está lista para poder hablar con su mamá y escuchar su versión de las cosas, ¿verdad? Se quiere explicar. Esta es una excelente oportunidad para que ella pueda hablar y entender muchas cosas que la niña no entendió, pero ahora en adulta lo puede entender. Okay. Establecer un diálogo y una conversación con su mamá. Pero si no está lista, también puede poner en pausa y decirle, yo ahorita no estoy lista para verte, y va y sana sus heridas y ve a su mamá hasta que ella está lista. Okay. Pero no hay que usar este tono de, ¿qué opina usted? Ahora regresa mi mamá, que como que si nada hubiera pasado. Ese tono es como, ¿cómo se atreve? Y yo voy a decir dos cosas aquí. Una es, no sabemos la motivación de la señora. No sabemos por qué se fue ni en qué circunstancias estaba cuando dejó a la niña. Y como hija, sería una maravillosa oportunidad, como ya lo dije, de poder tener información de la mamá sobre qué pasó, porque hay que entender qué fue lo que pasó. A veces ahora, si la mamá no está en disposición de entrar en ese diálogo, ahí es donde la hija puede establecer límites y decir, bueno, o hablamos de esto o no, o está. Y hablar con ella tampoco significa aceptarla de regreso de un golpe en su vida. Eso es algo que usted
va a tener que ir midiendo poco a poco, porque adentro de usted hay una niña que sí quiere a su mamá. Claro. Y a veces, Ivonne, para perdonar le damos tantísimas vueltas al asunto. Ay, Dios santo. Necesitamos seguir validando el drama, la justificación, asociamos el perdón al merecimiento. Si de 0 a 100 lo que me hiciste solo es 5, te voy a perdonar. Pero si ya es 99 cuernos que yo te perdono. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver también con el deseo de yo no seguir cargando todo el peso. En el caso del abandono, pesa. Eso es dolorosísimo. Por eso digo que independientemente de si la mamá apareció o no apareció, la persona que nos llama le corresponde la responsabilidad consigo misma, es de sanar a esta niña y de sanarse a sí misma sin la presencia de la madre. Pero si la presencia de la madre ya está aquí, también le toca elegir hasta dónde puede dejarla entrar, si la deja entrar o si no, pero se pueden crear límites. Sí. Y también no sé el tipo de persona que es la mamá, si es una persona destructiva, si es una persona manipuladora, entonces sería muy prudente dejarla entrar, si la quiere dejar entrar, muy prudentemente. Pero si es una buena persona que las circunstancias de la vida la llevaron a tener que dejar a su hija, no lo sabemos. Ok. En la siguiente persona dice: hola, muy buena tarde. Muchísimas gracias por el programa. En esta semana me han estado cayendo muchos 20s. Mi pregunta es: ¿cuándo dejar ir y cuándo seguir luchando, manteniendo la esperanza en cuestión de pareja? ¿A qué se refiere con muchos 20s? Yo no entiendo esa expresión. Es una expresión mexicana que dice que se hizo consciente de. Cuando te cae el 20, es que, ahora entiendo, te hiciste consciente de tal cosa. O sea, que ha tenido muchos momentos de introspección donde, aha moments, como se llama. Ajá. Ok. Yo creo que ese límite es una línea muy difícil de saber hasta dónde me voy, hasta dónde me quedo, pero una parte muy importante es, primero, saber si hay maltrato. Si en la relación hay un maltrato de cualquier tipo, ¿verdad? Psicológico, verbal o físico, entonces definitivamente es una situación de la cual uno tiene que retirarse, pero no tenemos los detalles, ¿verdad? Pero si hablamos de una relación normal, yo creo que depende mucho de el tipo de conexión y comunicación que hay en la pareja. Si está uno viviendo con una pareja que no se abre a la comunicación, ni se abre al cambio, ni quiere tomar responsabilidad, es muy difícil quedarse para que la relación sea una relación que fructifique. Pero esta persona, creo, cuando nos llama, que ya sabe lo que quiere hacer. Entonces, yo le diría, escucha su corazón y vea si lo que la hace permanecer en la relación son apegos a la seguridad, apegos a la comodidad, apego a la persona, porque a veces pues uno está pegado al esposo, pero ya no hay un enamoramiento. Pero solo la persona lo sabe, y mi consejo es que antes de tomar una decisión drástica, yo le diría que vaya a terapia para entender sus emociones y entender bien qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Ok. La siguiente pregunta dice: estimada Carolina, le cuento que tengo un hermano que lo secuestraron hace un año. Hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Yo sufro todos los días con su pérdida. Siempre he sido una mujer optimista, alegre, pero con su desaparición, mi sonrisa desapareció con él. Esto me está afectando en mi vida. Me he alejado de toda la gente. Siento que toda la gente es mala. Mis hijas me ven y me dicen que estoy muy mal, que tengo que buscar ayuda. Mi pregunta es: ¿cómo hago para tener un cierre? Porque necesito avanzar y dejar ir. Gracias y bendiciones. Claro, esa es una circunstancia bastante fuerte. Y es natural tener pues todas estas emociones. Solamente un año ha pasado de esto, ¿verdad? Y estamos de nuevo en una situación en donde no hay respuestas.
en donde no hay una confirmación y eso lo hace más difícil. Pero para poder cerrar, sí estoy de acuerdo con sus hijas que usted necesita ayuda profesional para poder procesar sus emociones, para poder expresar sus emociones y para poder soltar esta historia como un catálisis para que usted pierda la alegría en su propia vida, ¿verdad? Esta historia siempre va a estar con usted. Es como la pérdida de alguien que amamos. Siempre va a estar con nosotros. Pero la pregunta es si a su hermano le gustaría verla así. Yo particularmente pienso que si yo muriera o desapareciera, lo menos que quisiera es que los miembros de mi familia perdieran su luz por esto. Al contrario, quisiera que la afirmaran más y vivieran, digamos, a su mejor potencial. Y otra cosa muy importante es que a veces necesitamos entrar en ciertas posturas donde, por ejemplo, tal vez a usted la beneficia mucho crear, por ejemplo, un comité de ayuda para personas que han pasado por esto o que se una a un comité de personas que han pasado por esto y que la comprenden, la entienden y ya están al otro lado del puente. Entonces, lo importante es no aislarse, porque en la aislación lo único que logramos es apegarnos al dolor y a la historia y ya ve que sus hijas sí están ahí, presentes en su vida y usted no les puede dar lo que necesitan mientras usted está apegada a este dolor y a esta historia. Entonces busque ayuda, busque grupos y empiece a crear de nuevo sus vínculos y a nutrirlos. Abrimos como más el problema, Ivonne, cuando en el caso de ella que ya generalizó, porque piensa que todas las personas son malas, o sea, no los que se llevaron a su hermano, todas las personas son malas. Entonces, ¿te imaginas vivir en ese mundo donde tienes que estar volteando para todos lados porque todo el mundo la trae contra ti y quiere hacerte daño? Debe ser súper tenso y desgastante. Entonces, claro, ese es el asunto con los apegos, que no le permiten tomar los caminos productivos, proactivos y amorosos que le tocan tomar a pesar de este dolor. ¿Tú crees, Ivonne, que cuando pierdes a un ser querido así, donde no hubo cuerpo para enterrar, donde no sabes si darlo por muerto y si aparece, o mantienes la esperanza viva dentro de ti de que no, un día de estos va a aparecer, aunque sea lastimado, aunque sea no sé cuánto, pero va a aparecer? Entonces, ¿cuánto puede durar eso dentro de uno, Ivonne? Puede durar tanto como lo querramos alimentar. Puede haber una aceptación del no saber. Y yo puedo crear una postura de decir, ok, yo voy a aprender a vivir con esta incertidumbre. Y en donde mi hermano esté, le sigo mandando amor, le sigo mandando luz, aunque él haya transicionado, no haya transicionado, yo aquí estoy para él y estaré siempre. Eso no se lo quita a nadie. Y puede crear comunicación con él, puede escribirle cartas, puede encenderle una velita y tenerle siempre en la casa honrando su vida una velita, pero eso no impide que continúe con su vida y que continúe y sane la herida de esta pérdida, de la forma en que fue, en que se dio. Pero una cosa no, yo puedo seguir honrando la vida de él, puedo seguirme vinculando en el amor con él, puedo seguirle mandando luz desde donde yo estoy, donde sea que él esté en el universo, transicionado o no, y yo también puedo seguir mi vida y no descuidar a los que aquí y hoy me necesitan, porque ella es mamá y tiene a sus hijas. Y estas niñas, mujeres, aunque ya estén adultas, uno siempre necesita a su madre. Entonces, es como dejar de vivir y dejar de honrar la vida también de los que nos rodean, y eso no lo puede permitir. No puede dejar que esta situación también destruya esto otro. Ok. En la siguiente pregunta dice: hola, buenas tardes, les cuento, llevo 20 años de casada y había muchas cosas que me molestaban de mi esposo. Aunque se las decía, siempre las seguía haciendo.
Conocí a alguien hace como 3 años, todo muy bonito, pero tristemente me di cuenta que no es lo que quiero para mi vida. Le escribo, me contesta, pero a medias. Gracias a su programa me cuestiono todo. Ya lo dejé, pero me siento muy ansiosa y en el fondo de mi corazón sé que es lo mejor. Mi pregunta es, ¿será que uno está tan sediento de cariño que viene otra persona igual de carente que uno? Y eso no nos deja ver la realidad. Muchas gracias. Claro, en esta dinámica lo que sucede es que él llega a su vida y llega a regar una parte de su jardín que estaba seca. Y como ella dice, tal vez viceversa, pero eso no lo sé porque yo no sé cómo era el Señor, ¿verdad? Pero ella nos dice con gran certeza que ella sabe que esto no es lo mejor. Entonces lo que toca ahora es ese desapegarse de lo que podría haber sido o desapegarse de lo que fue. Pero volviendo a esos agujeros que tenemos, yo lo que le diría es que una forma muy sana para ella de sanar esta pérdida es centrarse en qué había en mí que estaba tan vulnerable o solo o vacío que esta experiencia me vino a despertar. Me trajo un regalo maravilloso, ¿verdad? Porque la despierta, le trae alegría, le trae emoción y aventura, ¿verdad? Pero en estos casos en donde nos tenemos que centrar es regresar la mirada a cuál es el vacío que esta persona venía a llenar. Y hoy por hoy, ¿qué hago con ese vacío? Porque ella continúa con esta relación con su esposo y entonces ella ya decidió, ella ya cortó. Entonces toca ahora ver qué en mí necesita ser nutrido y cómo lo puedo nutrir yo para no depender de una persona externa, ni del esposo ni de la otra del otro señor, para venirme a llenar esto. Y es muy importante que si ella eligió terminar la relación, no entiendo por qué siguen comunicándose. Ahí tú decías hace un ratito, Ivonne, lo que podía haber sido, y me viene a la mente lo que podía haber sido, es como dejarlo abierto a ver qué sucede. Lo que debía haber sido es lo que yo me metí en la mente, como yo programé o las expectativas que generé en cuanto las cosas yo anhelaba sucedieran. Y otra cosa distinta es cómo fue, o si es que está sucediendo, cómo es. Entonces, son espacios en los que nos perdemos y no comprendemos la magnitud de la vía, del debía o del es, ¿verdad? Entonces, diciendo, eso nos ayuda a aterrizar y a comprender por qué es que complicamos tanto cada situación que tenemos, Ivonne, porque no encontramos, queremos ventanas, queremos puertas de salida y no le encontramos ni pies ni cabeza a la situación, y entonces es como un hilo enmarañado y mejor lo tiras o lo dejas ahí porque a ver quién viene a desenredarlo, ¿eh? Claro, pero en el caso de esta señora, yo respeto mucho esto con lo que ella nos llama, porque ella lo que está diciendo es cómo sigo con mi vida después de haber conocido esto que me trajo tanta alegría en su momento, ¿verdad? Del de los 3 años, el nuevo, digamos. Sí, sí. Entonces es una experiencia maravillosa en el sentido de que la despertó. Sí. Y le trajo algo importante y ahora ella tomó una decisión y yo la admiro mucho por esa decisión. Y Sí. ahora es importante ver qué me puedo dar a mí que me haga sentir así de bien, qué partes de mí yo he dejado perdidas, qué sueños no, por estar casada, por estar pendiente del esposo, por el rol que tomamos en la vida como esposas, ¿verdad? Claro. Y dejar de Entonces, aquí lo que esperar me habla es que necesita claro, alimentar esta parte de su jardín que estaba seca y Claro. que esta otra persona vino a florecer. a mostrársela. Hay que seguirla floreciendo, pero ya desde otro lugar, de acuerdo y en el respeto a la decisión que ella misma tomó. Claro, dejar de creer que eso debe venir de fuera, ¿verdad? Uh-huh. Dice, hola, buenas tardes, les cuento, no, ese ya estuvo, es que la subí para ver algo. Dice, excelente programa. Una pregunta, llevo ya casi 8 años con mi pareja, tenemos hijos,
no nos hemos casado porque él no se ha divorciado aún. Pero muchas veces me veo recordando a mi ex con quien tuve una relación de casi 10 años y con quien todos pensaban me iba a casar. Siempre pienso en él, no imaginando cómo sería mi vida con él, sino más bien cómo estará, porque fue una linda relación. ¿Será que debo hacer un cierre con él? Según yo, ya había cerrado ese capítulo. ¿Será que eso tiene que ver con que mi actual pareja no se logre divorciar para que nosotros nos casemos? Muchas gracias. Es muy interesante la pregunta, ¿verdad? Y me encanta cómo ella logra ver el que ella no logra cerrar una cosa, hace que también es posible que la pareja refleja lo mismo al no cerrar lo otro, ¿verdad? Yo creo que si ella está en posibilidad de ver a la otra pareja y de sentarse con él, tomarse un café y cerrar el círculo, sería ideal. Porque a veces no lo logramos, ¿verdad? O a veces la otra persona no está en disposición de hacerlo. Pero si la otra persona está en disposición de hacerlo, creo que sí sería una excelente oportunidad. Y ver y ser honesta consigo misma, si en realidad es cómo está o cómo está sin mí, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es decir, no juguemos, digámonos la verdad. O quiero saber yo cómo habría sido mi vida con él y no si no estuviera yo ahora en esta relación, ¿verdad? Pero sí hay que ubicarse y tiene que comprometerse en la relación en la que está, pero si tiene ese hilo ahí colgando y lo puede cortar, córtelo. Sí. Y la importancia de hacer esto es porque idealizamos el pasado. Idealizamos a la pareja aquella tan linda y tan bonita y se nos olvida. Hay una razón por la cual no estamos juntos. Existe una razón. Porque fuimos cobardes, porque no era el tiempo, porque no era el momento. Y él también ya podría haberla buscado, ¿verdad? Entonces, si lo puede hacer, hágalo. Si no lo puede hacer, sí va a tener que desapegarse. Es como que usted mantiene una puerta abierta para no comprometerse en el aquí y en el ahora. Entonces es importante cerrar esa puerta como pueda. Si no lo logra ver, tendrá que hacerlo usted misma. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la entrevista que tú decías, aquí en el programa hemos visto que personas que se quejan de por qué tal tipo de hombres vienen a mi vida, o solo me buscan hombres casados, o solo quieren sexo conmigo, o solo... Entonces es porque ella se siente atraída a hombres que no se comprometen, porque es cierto, con el actual tiene hijos, pero no se puede casar, porque él todavía no se ha divorciado. Y diría mi marido, esa es la mejor excusa para no casarte, seguís casado con la otra persona, ¿verdad? Y con el de los 10 años, que fue tan idílico y tan bonito, pero ya no están juntos. Como tú le planteaste, ¿por qué se terminó la relación? ¿Por qué lo está idealizando? Yo me lo imagino cómo es que sería mi vida con él, sino solo lo pienso me gustaría saber cómo está. Bien. Es como utilizamos a otras personas para no estar aquí. Y ahora. Es un mecanismo, si queremos decirlo, de defensa o de evasión para comprometernos aquí y en el ahora. Y entonces, como tú lo dices, es muy importante que esta persona que nos llama hoy pueda ver adentro y ver qué hay en mí que no estoy 100% con los 2 pies aquí. Okay. Y obviamente cuando ella trabaja en sí misma y resuelve esto, entonces es muy posible que las cosas en forma natural se resuelvan con la actual pareja y él termine comprometiéndose, ¿verdad? Exacto. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por haber aceptado nuestra invitación nuevamente. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Ivonne Richards? Si es por Facebook, la encuentran como Ángeles en la Casa, y si es en su página www.tocandocielo.com. Será hasta una próxima oportunidad, Ivonne. Me da gusto verte. Muchas gracias, Carolina. Y se me había olvidado decir que en mi página de Facebook y en Instagram también tenemos publicado una meditación que yo creé, que es la meditación del desapego.
Ok. para asistir en el desapego y vamos chakra por chakra trabajándola. Así que para quienes deseen, ahí está. ¿Cómo estás en Instagram? Tocando Cielo Oficial. Ok, muchísimas gracias, Ivonne. O sea, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Un gusto siempre estar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Que estés bien. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.